Mateo capítulo 21. Verso 21. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿ya lo tiene? De cierto les digo que si tuvieran fe y no dudaren, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeran, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieren en oración, creyendo, lo recibirán. Vamos a leer el verso 22 todos juntos. 1, 2, 3. Y todo lo que pidieren en oración, creyendo, ¿lo qué? Otra vez. Y todo lo que pidieren en oración, creyendo, lo recibirán. Vamos a orar. Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia. Ponemos cada vida, cada corazón, Señor, delante de ti. Abrimos nuestros oídos, Señor. Habla a nuestros corazones en el precioso nombre de Jesús. Que a ti sea toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos dice ahí que todo lo que tú y yo pidiéramos en oración nos sería dado. Ahora, lo importante, lo más... Repita conmigo, lo más importante, lo más importante, no, fuerte, lo más importante, dile al que está junto a ti, lo más importante, al que está alguien díselo, lo más importante que tú puedes pedir es la presencia de Dios. Otra vez, lo más importante que tú puedes pedir es la presencia de Dios. Repite conmigo, oración es el secreto de la victoria en mi vida y en mi experiencia cristiana. Otra vez, oración es el secreto de la victoria en mi vida y en mi experiencia cristiana. Jeremías capítulo 29, verso 13. Vaya rápidamente. Búsquelo, traigo varios versos hoy, así que Jeremías 29, verso 13 nos dice: y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Otra vez, ¿está listo? Sale verso 13. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Es decir, si usted y yo buscamos a Dios de todo corazón, tú y yo le vamos a encontrar. ¿Sabes por qué mucha gente no tiene ninguna experiencia? ¿Por qué mucha gente no tiene ningún crecimiento? ¿Por qué mucha gente no tiene ningún avance? O a veces hay un retroceso porque no se buscó a Dios de todo corazón. Escúchame bien, el origen del pecado en nuestra vida, el origen del descarrío, el origen de volver atrás, el origen del desánimo y de todo el pecado que tú me digas, viene de una sola razón: cuando la gente se aparta de Dios y deja de buscar a Dios de todo corazón, inmediatamente se abren puertas para la derrota en la vida cristiana. La vida depende, tu vida y mi vida depende de que tú y yo busquemos a Dios de todo corazón. No hay una persona que busque a Dios de todo corazón y no la encuentre. Y si tú no le has encontrado, tal vez todavía no le estás buscando. ¿Cómo crees? Diga, de todo corazón. No, sí, bien feo eso, fuerte. 1, 2, 3. De todo corazón. Otra vez, 1, 2, 3. Es decir, todo se colapsa si yo no busco a Dios y me rindo a Él. ¿Quieres ver una vida colapsada? Enséñame una vida colapsada y yo te mostraré a alguien que no buscó a Dios con todo su corazón. Enséñame a alguien que volvió atrás en su fe y te enseñaré a alguien que no buscó a Dios de todo corazón. Enséñame a alguien que se descarría y yo te mostraré a alguien que no buscó a Dios de todo corazón. ¿Está claro? Ahora, la Biblia nos da ciertas enseñanzas claves para que tú y yo activemos nuestra vida de oración. Quiero que vaya a Mateo. Ya llevamos 3 mensajes sobre esto, así que Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, y cuando lo tenga, deme un fuerte amén.
Eso es, Mateo capítulo 6, Jesús nos habla de la oración y en el verso 5, escuche bien, dice, cuando ores, no seas como los, dile que está junto a ti, cuando ores, no seas hipócrita. Dígaselo a alguien, oye, cuando ores, si vas a orar, nomás te pido un favor, no seas hipócrita. ¿Ok? Mire lo que dice, no seas, porque ellos aman en orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ellos ya tienen su recompensa. Verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiero darte hoy 7 claves que activan tu vida de oración. Número 1, preparen, apunten fuego, ok, apunten. Número 1, subraya ahí, cerrada la puerta. Cuando ores, entra tu Padre que está en secreto y cerrada la puerta. Entra en tu aposento y cerrada, diga conmigo, cerrada la puerta. Escúchame bien, cerrada la puerta significa tú para activar tu vida de oración necesitas eliminar todas las distracciones. La oración tiene que ser preventiva, mi amado, no el último recurso. Si tú y yo usamos la oración como el último recurso, en la última instancia cuando ya nos cargó la guayaba o la tostada. Eso no funciona así. La oración no puede ser mi último recurso. La oración no puede ser mi último chance. No, cerrada la puerta nos habla de que la oración debe ser preventiva, que la oración es esencial en nuestra vida de victoria. Es decir, tienes que estar solo. Tú cierras la puerta. El cerrar la puerta es un sentido de privacidad, es un sentido de que nadie más va a tener tu atención. ¿Me explico bien? Dios no solamente le oramos con nuestro corazón. ¿Cuántos oran a Dios de corazón? Levante la mano, todo mundo, ¿va que sí? Escúchame bien, así como Dios merece tu corazón, Dios merece toda tu mente. Dios requiere que tu mente esté completamente al 100% en atención a Dios. Yo no puedo ir y orar con la puerta abierta, con el teléfono prendido, que esté sonando el teléfono, que esté la tele prendida, que vaya en el camión, todo el mundo subiendo, oyendo el radio y yo voy orando. Eso está bien, tú puedes ir en comunión, pero escúchame bien, si tú quieres activar tu vida de oración, tú necesitas cerrar la puerta. Eso se llama estar solo en la presencia de Dios. Restaurar la presencia de Dios en mi vida significa desconectarme del mundo. Significa, escúchame bien, significa que mis 5 sentidos están en atención. Por eso no vale si tú te paras en la mañana a orar, estás orando acostado y todos lo hemos hecho. O estaba orando. Esa oración no activa tu vida. Dios, escúchame bien, Dios te dio lo mejor a ti y a mí. Cristo es el Cordero, el sustituto perfecto. El primer mandamiento era amar a Dios con todo el corazón, pero no solo eso, con toda la mente, con todas las fuerzas. Es decir, con tu cerebro bien despierto y con tus 5 sentidos bien atentos. Si tú te vas a parar temprano para tener un tiempo de comunión con Dios, báñate, lávate bien la cara, despiértate bien y ora. ¿Me explico bien? Cerrada la puerta significa sin Facebook, sin teléfono, sin llamadas, sin contestarle a nadie. Nadie ocupa ese lugar. Eso es cerrada la puerta. ¿Quieres activar tu vida de oración? Subraya eso. Cerrada la puerta. Dios es perfecto. Por eso Dios demanda perfección en nuestro servicio a Él. Toda mi atención es de Dios. Toda mi concentración está en Dios por el tiempo de oración. Así es como tú vas a crecer. Si usted quiere crecer y está oyendo una predicación y está orando y está oyendo las alabanzas, está bien poner un poquito de música que se te relaje el alma, pero no a tal punto que te duermas o que te distraigas. Cerrada la puerta. ¿Sí quedó claro? Necesitamos estar
con todos nuestros sentidos, nuestra mente y nuestro corazón atentos a Dios. ¿Quedó claro? Número 2. Los que están apuntando, repita conmigo, adoración. Vaya al Salmo 100, por favor. Salmo 100. Verso 4, escuche esto. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Escúchame bien, para que tú y yo activemos nuestra vida de oración, tú y yo tenemos que hacer algo: reconocer su presencia. Eso es adoración. Adoración es reconocer que Dios está en ese lugar. Y porque Dios está en ese lugar, yo no le contesto el teléfono a nadie. Yo entiendo que Dios es una persona importante. Yo entiendo que Él es el Rey de Reyes. Cuando Él llega, nadie es más importante. Nos habla de gratitud. Es la gratitud, mis amados, abre las puertas de la presencia de Dios. Entrar delante de Dios con acción de gracias. Tú y yo entramos delante de su presencia con gratitud. Es decir, tu gratitud, diga la gratitud. Fuerte, la gratitud abre las puertas. La gratitud abre las puertas. Con la alabanza tú entras a los atrios, entras al patio, entras a su presencia. Pero escúchame bien, cuando tú adoras, tú conoces el carácter y las cualidades de Dios. Hay gente que le encanta estar danzando y eso está bien. Pero tú y yo no podemos ser gente del ruido, de la danza, solamente eso, nos gusta la fiesta, la pachanga, los gritos, eso está bien. Pero tú y yo no podemos ser gente que se queda en ese nivel. Hay gente que todo agradece y está bien, eso abre puertas. Pero tú y yo tenemos que ser gente que es adorador, gente que conoce el carácter de Dios, el temperamento de Dios, cómo Dios siente. Es decir, cuando tú y yo adoramos, tú y yo nos conectamos con el corazón de Dios. Tú y yo nos conectamos con lo que Dios es. Tú necesitas conocer su carácter. Tú necesitas conocer cómo Él siente. Tú necesitas conocer cómo Él piensa. Número 3. Vaya a Primera de Juan, por favor. Esto nos lleva al tercer cosa que activa nuestra vida de oración. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Capítulo 5, verso 14. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Diga, Él nos oye. Otra vez, Él nos oye. Es decir, si tú quieres activar tu vida de oración, tú y yo necesitamos conocer la voluntad de Dios. Hay una voluntad que es la voluntad permisiva de Dios. Cuando tu hijo está muele y muele y muele y muele, y yo quiero esto y yo quiero y dices, ya, está bien, ve, o está bien, cómpratelo. No era tu voluntad, no era lo que querías, pero dices, dale chance. Con los adolescentes que luego están medio sopes y a veces dices, dale chance, ya. ¿A poco no? ¿Nunca han batallado con eso? O sea, hay la voluntad que es buena, ¿sí me explico bien? Hay una voluntad permisiva. Hay otra voluntad que es la revelada, la que tú y yo conocemos. Es la que tenemos que hacer. Y hay una voluntad secreta, la que tú y yo tenemos que buscar. Ahora bien, tú y yo necesitamos conocer
la voluntad de Dios antes de orar. ¿Queda claro ahí? Antes de orar, tú y yo necesitamos conocer su voluntad. Tú y yo no llegamos a pedir lo que tú y yo queremos. Tú y yo no llegamos a lo que se nos antoja. Por eso muchas veces nuestras oraciones no son respondidas. Por eso a veces hay gente frustrada porque dice: Dios me falló, Dios no me respondió. Escucha bien, Dios no está para cumplir tus caprichos y tus peticiones. Dios está para hacer su voluntad. Creo que Dios está hablando fuerte a nosotros en esta área. Y yo sé que las peticiones de nuestro corazón, ojo, si yo me deleito en Él, pero tú y yo necesitamos conocer la voluntad de Dios. El pueblo es llevado cautivo cuando le falta conocimiento, cuando le falta entendimiento, cuando nosotros somos cabezas duras y no obedecemos la voluntad de Dios, o no obedecemos a Dios, o andamos detrás de las cosas, andamos haciendo otras cosas cuando deberíamos estar aquí, mi amado hermano. Tú y yo tenemos que conocer la voluntad de Dios. Que vamos a suponer, quiero un novio, quiero una novia. Yo necesito conocer la voluntad de Dios para pedir. No es bueno que el hombre esté solo. La voluntad revelada, lo que ya la Biblia dice. Oh, yo quiero saber si es la voluntad de Dios que tome esta decisión en tu matrimonio. Tú vas y tú buscas qué dice Dios con respecto a eso. Ahora, mi decisión concuerda con lo que dice ahí. Yo puedo orar entonces. ¿Me explico bien? Concuerda con lo que dice ahí. Yo puedo pedir, yo quiero que Dios me sane. Me voy primero a la palabra. Necesito conocer la voluntad de Dios. Que su voluntad me sea revelada, esa verdad sea vivificada. Y entonces yo oro la voluntad de Dios. Y yo sé, aquí nos dice Juan, si tú oras la voluntad de Dios, tú sabes que Dios te oye. Tú sabes que Dios te oye. Yo necesito conocer la voluntad de Dios en cualquier asunto. Hay veces que yo simplemente, tú sientes de Dios en su dirección en algún asunto, en algún sentido. Hay veces que tú querías hacer un negocio y Dios estaba, el Espíritu Santo te estaba diciendo: no lo compres. No lo compres. Pero a veces somos cabezas duras, nunca les ha pasado, y lo compraste y el coche se desvieló y esa cosa te la robaron, se te descompuso, no te sirvió y le invertiste mucho dinero, pero siempre hubo una voz que te decía: no. ¿Cuántos muchachos o muchachas hubo algo que les decía: no te cases, espérate, no te cases? Pero no hicieron caso y después hubo una crisis muy fuerte. Y tú te acuerdas, el Espíritu de Dios me dirigió desde el principio, me decía: no lo hagas, no lo hagas. Muchos quieren orar para que Dios bendiga sus planes. Esa no es la forma correcta. Primero usted conoce los planes de Dios, después ora porque Dios bendiga. De hecho, Dios bendice lo que Él empieza. ¿Me voy explicando bien, amados hermanos? Deuteronomio 29, búsquelo. Deuteronomio 29, escuche esto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todos, repita eso, para que cumplamos todos las palabras de la ley de Dios. Es decir, usted conoce la voluntad de Dios, usted puede orar
porque esa voluntad se cumpla en su vida, porque esa voluntad se cumpla en su familia. 29:29, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor. ¿Sí lo encontró? Las cosas secretas. Ahora, hay cosas que son reveladas. Esas cosas son las que usted y yo oramos. Usted y yo no oramos, diezmaré o no diezmaré, porque ya la Biblia dice que tú y yo diezmemos. Tú y yo no oramos, decir, adulteraré o no adulteraré. Señor, ¿será tu voluntad? Los jóvenes no eran, fornicaré o no fornicaré. Eso no hay que orar, ya está ahí. Ningún fornicario, ningún adúltero heredará el reino de los cielos. ¿Sí o no? ¿Robaré o no robaré? Ya la Biblia dice, no robarás. ¿Diré una mentirita blanca o no la diré? La Biblia dice, no mentirás. ¿Tenemos que orar por eso? ¿Cuál es la oración que ahora yo hago? Conozco la voluntad de Dios. Señor, ayúdame a cerrar la boca para no decir mentiras. Ayúdame a decir siempre la verdad. ¿Sí o no? Ora la voluntad de Dios. O sea, usted y yo tenemos que saber la voluntad de Dios antes de orar. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Lucas capítulo 11, verso 3, número 4. Lucas 11, verso 3. Todo el mundo se lo sabe. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Número 4. Usted y yo no podemos orar correctamente, ni podemos activar nuestra vida de oración a menos que oremos diario. ¿Sí quedó? No podemos orar correctamente ni activar nuestra vida de oración a menos que oremos diario. La oración exitosa es imposible sin un contacto diario con la presencia de Dios. Escúcheme bien, todo tiene que ver con Jesús. El pan nuestro, usted come todos los días. Dígame fuerte, amén. Algunos comen hasta 4 o 5 veces al día. Algunos no pueden estar si no comen. De la misma manera, tu relación con Dios no puede ser activa y efectiva si no lo hacemos diario. ¿Por qué tú conoces también a tus hijos y tus hijos a ti? Porque se ven diario. Porque una mamá puede percibir con una mirada cuando el niño tiene algo. Porque lo ve diario. ¿Sí o no? Niños que no conviven con sus papás, nunca hay una ligadura almática. Hay gente que puede ver a su papá como si fuera cualquier vecino, porque no hubo un contacto correcto diario. Nuestra vida de oración va a ser exitosa en la medida que sea un contacto diario con la presencia de Dios, diario comunión con el Espíritu Santo, diario orar al Padre, diario estar en comunión con Jesús. Escúchame bien, si tú no tienes comunión divina y tú la sustituyes por la comunión humana, tu vida cristiana será un desastre. Pero si tú y yo nos conectamos diario con Dios, tú y yo podemos cambiar el rumbo de nuestras familias. Dígame fuerte, amén. Diario. La oración se activa, nuestra vida de oración se activa correctamente cuando tú y yo oramos. ¿Cuándo? Dígame fuerte, diario. Otra vez, diario. Número 5, Isaías 59, por favor. Isaías 59, verso 1 y 2. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro
para no oír. El pecado nos separa de Dios. Salmo 107. Salmo 107, verso 17. Escucha bien. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Número 5. Usted y yo, para activar nuestra vida de oración, necesitamos, repita fuerte conmigo, la sangre de Cristo. Sin el poder de la sangre de Cristo, tú y yo no podemos activar nuestra vida de oración. Sin la sangre de Jesús no podemos llegar delante de la presencia de Dios. Escuche bien, usted y yo nos acercamos por medio de la sangre de Cristo. Efesios nos dice que por la sangre tenemos acceso a la presencia de Dios. La sangre nos limpia de todo pecado. Cuando tú y yo confesamos nuestros pecados a Dios, le pedimos perdón, su sangre preciosa nos limpia y tú y yo nos podemos presentar delante de Dios. Escucha esto, como si nunca en la vida hubiéramos pecado. Limpio, puro, sin mancha, tú entras y llegas delante de Dios y Dios te ve la sangre de su Hijo, ve el olor de su Hijo Jesús, ve el Cordero sin mancha, sin contaminación, el que derramó toda su sangre. Eso es lo que activa nuestra vida de oración. Tú y yo no llegamos con una conciencia de pecado, tú y yo entramos por medio de la sangre de Cristo. Necesitamos una limpieza diaria, diga limpieza diaria con la sangre de Jesús. Tú y yo llegamos diario. Padre, gracias por tu sangre preciosa. Gracias que tu sangre me limpió, tu sangre me perdonó. Nadie me puede condenar cuando yo estoy en Cristo, cuando yo tengo comunión diaria con la presencia de Dios, cuando yo diario me limpio con la sangre de Jesús. Mi amado, alcanza a entender la dimensión que tiene la sangre en nuestras vidas, la importancia de la sangre de Jesús en nuestra vida de oración. Eso la activa. Ya no decir, ay, ya soy un hipócrita, he pecado tanto. Cuando tú confiesas tus pecados, eres sincero. La Biblia dice, el que encubre su pecado, Proverbios, no prosperará. Pero dice, más el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Si tú y yo confesamos nuestros pecados y nos apartamos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dele un aplauso bien fuerte al Señor por la sangre de Jesús. Hebreos 11:6, todo el mundo se lo sabe, pero búsquelo. Hebreos 11. Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Escucha esto, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador o recompensador de los que le buscan. Algunas versiones dicen de los que le buscan diligentemente. Tú y yo, repita conmigo, fe. Necesitamos fe para orar correctamente. La Biblia habla de 3 clases de fe. Nos habla el don de fe, nos habla del fruto de la fe y nos habla de la fe material. ¿Cuál es la fe material? La fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No se trata de leer y repetir y confesar y confesar y confesar, es parte. Pero la fe viene cuando tú escuchas. Romanos nos dice la fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. No es yo te leí un verso, dice, ya oí, ya me vino fe. La fe viene cuando tú escuchas la voz de Dios,
cuando tú y yo usamos la meditación de la palabra, cuando tú y yo estamos en la palabra y nos exponemos a la palabra. Escucha bien, la palabra tú te expones. ¿Se acuerdan del cuchillo que usé el domingo? La palabra es una espada que corta. Tú no tienes que ir con una espada y decirle, oh espada, córtame, atraviésame, por favor espada, córtame, córtame. ¿Verdad que no? Tú no te paras al sol, te quitas la ropa y te expones al sol y después dices, oh sol, quémame, por favor sol, ven sobre mí, quémame, quémame, rostízame, broncéame sol. ¿Verdad que usted no hace eso? Simplemente usted se expone al sol y usted en la noche tiene un ardor que no aguanta estar acostado. La palabra de Dios está viva. Tú y yo nos exponemos a la palabra y la palabra empieza a cortar y a mostrarnos áreas de nuestra vida. Empieza a mostrarnos nuestra realidad que no va de acuerdo a la palabra y nos da un camino y una forma de poder salir adelante. ¿Me explico bien? O sea, tú y yo nos tenemos que exponer a la palabra y cuando nos exponemos a esa palabra hay un momento en que oímos la voluntad de Dios en un área específica, en un asunto específico, y cuando tú oíste a Dios, tú viene fe para orar por eso. Tú oras la voluntad de Dios y Dios responde a la oración de su voluntad y Dios responde a la fe que vino por oír y conocer su voluntad. Así que tú y yo necesitamos fe para orar. Fe para orar. Necesitamos la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tráiganme mi cafecito, ya liberen mi café, me lo encerraron, malvados. Por favor, gloria a Dios, ya hasta se me había olvidado, pero me acordé. ¿Sí queda claro? Necesitamos fe. Es que sin café también es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír. Entonces, tú y yo necesitamos activar nuestra vida de oración. Necesitamos fe. Necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Diga, yo me quiero exponer a su palabra. Yo me quiero exponer a su palabra. Ese es número 6. Necesitamos fe para activar nuestra vida de oración. Y número 7. Vaya por favor a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 13. Vaya desde el verso 12 y búsquenlo bien, por favor. Juan. ¿Ya lo tiene? Dígame fuerte, amén. 12. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Número 7. Tú y yo necesitamos, repita conmigo, necesito el nombre de Jesús. No podemos orar correctamente a menos que oremos en el nombre de Jesús. Recuerda esto, tú vienes a Dios en el nombre de Jesús. Eso significa, tú vienes en su muerte. ¿Se acuerda cuando la Biblia dice, y orando el cielo? ¿Cuál es la forma en que tú y yo abrimos los cielos? En el nombre, orando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No quite esto, porque esto es poderoso. En el nombre de Jesús. Oramos. ¿Qué activa nuestra vida de oración? Tú y yo no podemos estar separados de Cristo. La Biblia dice, apartados de mí, Jesús dijo, nada pueden hacer. Tú y yo oramos, espérense muchachos, no se vayan, 5 minutos, en el nombre de Jesús.
Digan el nombre de Jesús. Ahora pónganse de pie, quiero que todos oren esto. Todos de pie, todos de pie. Es bastante buena. Ahora, en el nombre de Jesús, levante sus manos y ore fuerte. Padre, fuerte, quiero oírlo, Padre. En el nombre de Jesús, yo me acerco a ti. Por medio de la sangre preciosa, me acerco a ti, Señor, creyendo tu palabra. Me acerco a ti con fe, Señor. Ore a Dios. Tome unos minutos, ponme un poco de música. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús, ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús. Repita conmigo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Puedes ponerme música. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Repita nada más eso. En el nombre de Jesús. 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 En el nombre de